Esto fue en el 2014, en Wingham, Nueva Gales del Sur. Yo trabajaba en una granja lechera, y esa noche eran como las 7:30, ya estaba oscuro, y me tocaba una de esas tareas rutinarias: ir en la cuatrimoto a buscar a las vacas para el ordeño. El aire olía a pasto húmedo y estiércol, y apenas se escuchaban los ruidos típicos del campo: grillos, viento leve entre los árboles, y el zumbido del motor de la cuatrimoto mientras avanzaba por los potreros. La noche era clara, sin nubes que taparan el cielo. En un momento, vi que una vaca se había metido en un potrero por un alambre suelto de la cerca. No era raro, así que bajé. La saqué despacio y la fui guiando de vuelta. Justo ahí fue cuando levanté la vista y lo noté. La misma luz naranja que había visto años antes en Townsville. Estaba en el cielo, pero esta vez no flotaba tranquila. Se movía rápido. No era un avión. No era un helicóptero. No había bases militares cerca ni nada que explicara aquello. La luz se desplazaba de un lado a otro y, de repente, desaparecía. Apenas un segundo después, aparecía de nuevo en otro punto del cielo. Al principio pensé en bengalas, pero no. No había explosión, ni humo, ni caída lenta. Era diferente. La luz simplemente se apagaba y volvía a encenderse en otro sitio, como si se teletransportara. Lo hizo 3 veces. 3 desapariciones y reapariciones en distintos lugares del cielo. Yo estaba tan nervioso que me quedé quieto junto a la cuatrimoto, mirando hacia arriba. El silencio era absoluto, salvo por el mugido de la vaca que me acompañaba. Cuando la última luz naranja se apagó, apareció algo más. Una luz verde azulada cruzó todo el cielo en línea recta. Lo hizo en apenas 2 segundos, como un rayo de energía. Y todo eso, sin emitir ningún sonido. El silencio de esa escena fue lo que más me perturbó. No aguanté más. Me asusté. Subí de nuevo a la cuatrimoto y volví al galpón de la lechería a toda velocidad. Entré jadeando y les conté a los otros empleados lo que había visto. Al principio se rieron, hasta que uno de ellos salió conmigo y miramos hacia arriba. Ahí estaba otra vez. La misma luz, moviéndose, desapareciendo, reapareciendo. Esa vez no fui solo yo. En total, 3 de nosotros lo vimos claramente, y nadie pudo explicarlo. Esa noche, ya más tranquilo, entré a un foro australiano viejo sobre ovnis, de esos que apenas seguía gente local. Para mi sorpresa, no era el único. Había reportes de otros en la zona que habían visto exactamente lo mismo: la luz naranja apareciendo y desapareciendo, y la estela verde cruzando el cielo. Saber que no estaba solo en ese testimonio me alivió un poco, pero al mismo tiempo me dejó claro que algo estaba ocurriendo en los cielos de Wingham esa noche. Hasta el día de hoy, sigo convencido de que no era nada convencional. No eran bengalas, no eran aviones, no era tecnología humana. Fue en 2019, a pleno mediodía, en la costa este de Australia. El día estaba limpísimo, ni una sola nube. La ciudad estaba llena porque se hacía la exhibición anual de autos de invierno. Calles saturadas, motores antiguos rugiendo a intervalos, música setentera sonando desde los puestos, olor a papas fritas y protector solar por todos lados. Yo estaba sentado sobre el pasto, con mi novia de entonces, comiendo sin apuro y mirando a ratos el desfile de coches. Levanté la vista por costumbre, sin buscar nada, y ahí lo vi. Un objeto negro, alargado, liso, con esa forma que ahora todos llaman tic-tac, altísimo, a la altura a la que vuelan los jets ejecutivos o esos aviones que dicen que esparcen químicos para sembrar nubes. A esa distancia, lo normal es ver un punto desvaído, pero esto se distinguía nítido. El sol le sacaba un brillo seco en un costado, como si la superficie fuera uniforme, sin alas, sin cola,
sin protuberancias. No parpadeaba ninguna luz. No dejó al principio estela de condensación. Y, aún así, se sentía grande. No sabría explicarlo mejor, por la forma en que ocupaba el fragmento de cielo y por cómo se recortaba contra el azul, me quedó claro que no era pequeño. Me quedé clavado, con el tenedor a medio camino. No escuchaba ya el murmullo de gente ni los motores. Solo calibraba distancia y tamaño en silencio. Mi novia siguió mi mirada. Fue en ese momento cuando se disparó hacia arriba. No hubo aviso. En una fracción de segundo, el objeto pasó de estar ahí, fijo, a acelerar en vertical pura, como si alguien hubiera liberado un resorte gigantesco. Dejó una estela finísima, una línea clara que se desvaneció enseguida. Lo extraño es que, mientras subía, pude ver la transición. Del azul limpio del mediodía a un tono oscuro más arriba, como si cruzara capas de la atmósfera hasta donde el cielo deja de ser cielo. Todo eso en menos de lo que tarda un parpadeo. No hubo explosión de sonido, ni trueno posterior, ni ese latigazo sordo que dan los aviones cuando rompen la barrera del sonido. Nada. Silencio. Mi novia soltó el cubierto. Se quedó con la boca abierta, literal, y no quiso hablar del tema durante una semana. Le dio miedo. Dijo que le pareció antipático, como si ese objeto nos hubiera estado observando, esperando a que alguien lo notara para irse. Esa fue mi sensación exacta. Me estaba mirando. En cuanto lo enfoqué, se fue. Lo siguiente fue raro por contraste. Nadie alrededor reaccionó. A unos metros, un grupo aplaudía a un Ford clásico que encendía el motor. Más allá, una familia discutía por un puesto de helados. Niños corriendo, perros ladrando, vendedores ofreciendo gorras. Levanté la vista varias veces por si alguien seguía el trazo en el cielo. Ni una cabeza alzada. Fue como si el fenómeno hubiera ocurrido solo para nosotros. Me quedé pensando en la escala. A esa altura aparente, y con lo nítido que se veía, si ese objeto bajaba y tocaba tierra, aplastaba media ciudad. No digo una cuadra, media ciudad. No sé si es la palabra correcta, pero transmitía masa. Y al mismo tiempo, se movió como si no pesara nada. Intenté encontrar una explicación simple. Globo sonda. No tenía cuerda ni balanceo. Dron. A esa altitud, y sin hélices audibles, imposible. Avión. Sin alas, sin timón, sin estela sostenida, subida vertical pura. Reflejo. No hay reflejo que deje línea y suba con continuidad. Lo único que se parecía, por forma, era el apodo que le quedó. Tic-tac. Una cápsula. Un comprimido negro. Esa noche busqué si alguien había subido algo a redes. Nada. Revisé al día siguiente un par de foros locales. Nadie mencionó un avistamiento a esa hora. Me sorprendió, porque era mediodía, con miles de personas en la playa y las calles. Aún así, 0 reportes. Pensé en hablar con alguien del evento de autos, pero ¿qué iba a decir? Vi un objeto dispararse hacia arriba, atravesar la atmósfera, en silencio absoluto. No iba a llegar muy lejos con eso. Me quedé con 3 certezas sencillas. 1. Lo vi a plena luz del día, con cielo limpio. No fue una mancha, no fue un destello. Era un objeto. 2. No sonaba, y no tenía superficies de control ni luces reglamentarias. Subió en vertical y dejó una estela mínima que se apagó rápido. 3. Reaccionó justo cuando lo fijé con la vista. Puede ser coincidencia, sí. Pero la sincronía fue perfecta. No he vuelto a ver algo igual. Esto pasó hace apenas 2 meses.
Yo estaba trabajando en un hotel boutique rural, de esos que están en medio de campos interminables, lejos de pueblos y sin contaminación lumínica. Esa noche, como a las 9, me tocaba el descanso. Salí al exterior con otro compañero de trabajo para despejarnos un rato. La noche estaba clara, fresca, con un cielo espectacular. Miles de estrellas a la vista, la Vía Láctea marcada sobre nosotros, y un silencio absoluto, apenas interrumpido por grillos y el viento leve que pasaba entre los árboles cercanos. Era el tipo de lugar donde el cielo parece más grande de lo normal, como si te envolviera. Nos sentamos a hablar. Conversación normal, cosas de la jornada, nada en especial. Yo estaba relajado, sin esperar nada raro, y entonces ocurrió. Por el rabillo del ojo noté un movimiento, algo blanco, rápido, que atravesaba el cielo. Me giré enseguida y vi una estela luminosa seguida de un destello blanco intenso. Fue un instante, apenas un parpadeo. Después de eso, nada. Solo el cielo oscuro otra vez. Me quedé quieto, preguntándome si había sido mi vista, un truco de la visión periférica. Dudé en mencionarlo, pero antes de que dijera una palabra, mi compañero me miró y me soltó. ¿Viste eso? Sentí un escalofrío. No había sido solo mi percepción. Alguien más lo había visto igual que yo. Le respondí que sí, que también lo había visto, aunque todavía no podía describirlo bien. No supimos qué más decir. No era un meteorito, no dejó rastro, no se fragmentó, no produjo sonido. Tampoco fue un avión ni un satélite, porque su velocidad era demasiado grande y el destello parecía surgir de la nada. Nos quedamos mirando el cielo unos minutos más, atentos, esperando a que volviera a aparecer. Pero no pasó nada. El campo recuperó su silencio. Las estrellas brillaban igual, y nosotros seguimos con la sensación de que algo nos había rozado desde arriba. No hay mucho más que contar. Fue un instante breve, pero claro. Y lo inquietante no es solo el destello, sino el hecho de que los dos lo vimos al mismo tiempo. Eso lo hace real. Han pasado semanas y sigo pensando en ese destello blanco que atravesó el cielo sobre Mornington. No tengo explicación, pero sé que no fue una ilusión. Algo estuvo ahí, aunque solo por un segundo. Y si algo tan extraño puede aparecer y desaparecer así de rápido, ¿cuántas otras cosas estarán pasando sobre nosotros, sin que alcancemos a verlas? En mi familia los relatos de ovnis no suenan a película ni a cuento. Suenan a cosas dichas a media voz en la mesa, a miradas que bajan cuando alguien pregunta, ¿y eso fue real? La historia que más me marcó es la de mi abuela. La contó tantas veces igual, con la misma cara, que ya no puedo dudar. Ella tenía 40 y tantos. Volvían a casa por una carretera tranquila en Mount Barker. Su marido manejaba. Atrás iban 2 niñas dormidas, su hija, mi mamá, y la hija de él, de 5 o 6 años cada una. Pararon al costado para que mi abuela fuera al baño. Noche clara, sin tráfico, ese silencio de rutas chicas, donde incluso el motor en ralentí parece exagerado. Mi abuela sale, hace lo que tenía que hacer, y vuelve caminando hacia el auto. A mitad de camino, se detiene. Arriba, sobre el campo oscuro, pasa algo triangular, grande, muy plano, bordes afilados, sin luces, sin ruido. Ella siempre dice lo mismo. Si no hubiera estado en el cielo, lo habría confundido con una sombra. Se movía lento, lineal, como si deslizara. No vibró nada, no hubo viento, solo la sensación de que una geometría enorme acababa de cruzar el aire sobre ellos como si no pesara. Mi abuela apura el paso, abre la puerta, mira a su esposo y dice sin respirar, «Conduce, solo conduce. Él no hace preguntas. Mete primera y salen». Atrás, las niñas siguen dormidas.
Nadie más habla. No hay nada para agregar cuando tu cuerpo ya entendió que eso no encaja con nada. Cada vez que mi abuela llega a esa parte, a mí se me eriza la piel por otro detalle. La cara con la que lo cuenta. No hay dramatismo ni ganas de convencer. Hay miedo puro, viejo, que vuelve a la superficie cada vez que repite esas dos frases. Nunca agregó luces raras ni maniobras imposibles. Solo 3 datos secos: triángulo, silencio, sombra. Y eso, en cierta forma, es peor, porque te deja sin agarraderas. Desde chico me pregunto por las cosas prácticas. ¿Cuán grande tiene que ser algo para que una persona lo perciba como sombra plana contra el cielo y aún así se note el contorno? ¿Qué propulsión no deja huella sonora a baja altura? ¿Por qué no hubo ni un perro ladrando en esa banquina? No tengo respuestas, pero tengo esa escena clavada como si yo hubiera estado en el asiento del acompañante, mi abuela subiendo, él conduce casi sin voz, y un triángulo arriba pasando como si la noche fuera una cinta transportadora. La otra historia viene de la madre de mi abuela, mi bisabuela. Ella vivía en las colinas. No tengo claro en qué suburbio. Lo que contó siempre empieza como un sueño. Noche común. De golpe, una luz cegadora llena el cuarto. No un reflejo, no la calle. Una luz que envuelve todo. En ese brillo aparecen figuras altas y oscuras, no recortadas como personas, sino sombras con volumen. Se acercan. Ponen las manos sobre su cuerpo. Mi bisabuela dice que sintió ardor donde la tocaban, como si el contacto quemara. En ese dolor despierta. Hasta ahí uno podría decir, fue una parálisis del sueño, fue una alucinación hipnopómpica. Pero lo que sigue es lo que me complica la explicación. Cuando logra incorporarse y prender la luz, se encuentra con marcas en la piel. Huellas de manos impresas en brazos y piernas, como si alguien hubiera apoyado la palma caliente y la hubiese dejado ahí unos segundos. No eran rasguños ni golpes, eran quemaduras con forma. Fue al hospital, la vio un médico. Le dijeron que no sabían qué había provocado esas marcas. Le dieron crema, analgésico, reposo y ningún diagnóstico que cerrara. Cuando mi abuela cuenta esto, no adorna nada. Repite las palabras de su madre, tal cual. Insiste siempre en 2 cosas: la sensación de ardor y la forma de manos. No hay luces que bailan ni voces en la cabeza. Hay dolor, huellas y una sala de guardia donde nadie pudo explicar qué era. Es el tipo de relato que te deja con pocas escapatorias cómodas. Con los años, ver estos 2 relatos en la misma línea familiar me dejó una inquietud que no sé resolver. Abuela en la ruta, triángulo, silencio, urgencia de escapar. Bisabuela en la cama, luz, sombras, contacto, marcas. No son la misma cosa, pero riman. Una geometría arriba que no suena. Unas figuras al lado que sí queman. 2 generaciones diciendo, esto me pasó, sin ganas de impresionar a nadie. A veces me sorprendo mirando a mi mamá cuando cae la noche, como si esperara que dijera, hoy vi algo. A veces me miro a mí en el reflejo de la ventana, pensando si de verdad hay familias donde estas cosas se repiten. No lo sé. Sé que yo crecí escuchando siempre la misma versión de estas historias, sin contradicciones, sin cambios convenientes. Y sé que cada vez que mi abuela llega a la parte del conduce, solo conduce, algo en mi cuerpo entiende que ese miedo es verdadero aunque yo no tenga una teoría que lo acomode. Era alrededor de 1996. Yo estaba en los Scouts de Royal Park, en el salón que queda saliendo por Frederick Road. Esa noche cocinábamos en una fogata hecha en el sector techado, con todo el grupo entrando y saliendo para buscar leña, ollas y agua. Terminado el lío, nos quedamos afuera, sentados mirando hacia el campo abierto. Al oeste, más allá de las casas, quedaba el océano.
El aire olía a humo y sal húmeda. Hacía calor de verano, pero la brisa del mar corría suave. No estábamos haciendo nada especial. Comentarios sueltos, chistes, alguien que acomodaba una linterna. En un momento levanté la vista y, casi al mismo tiempo que otros, vi 5 o 6 orbes naranjas avanzando en línea recta, de norte a sur, paralelos a la costa. No eran estrellas, no eran aviones. Eran esferas de un naranja intenso, el mismo tono parejo de una farola, sin destellos, sin parpadeo. Venían una detrás de otra, separadas por una distancia parecida, como si siguieran un carril invisible. Al principio, pensamos en tráfico aéreo. Algunos nombraron aerolíneas, otros dijeron, podrían ser helicópteros. Pero no había sonido. Nada. Ni rotor, ni turbina, ni rumor a distancia. Solo el crujido de las ramas en la fogata y el murmullo de nuestros propios comentarios bajando de volumen. Entonces, el primer orbe cambió el patrón. Descendió. Volvió a subir. Volvió a descender. Un movimiento limpio, no brusco, como si alguien hubiera trazado una onda senoidal en el aire. El segundo orbe repitió exactamente lo mismo, en el mismo tramo del cielo. El tercero también. Y así todos, uno por uno, copiando el mismo dibujo. Bajar, subir, bajar, sin perder la trayectoria general hacia el sur. Ahí se nos acabaron las explicaciones fáciles. Lo que fuera, se comportaba con un patrón coordinado. No era azar ni turbulencia. No era que el viento hiciera oscilar algo liviano, porque el sube-baja se repetía calcado con cada esfera en el mismo punto relativo, como si en esa franja del cielo hubiera una instrucción marcada. Desde donde estábamos, el conjunto parecía una ola deslizándose hacia el sur. Cresta, valle, cresta, repetida por cada orbe en su turno. El ritmo daba la sensación de procedimiento. La ausencia total de ruido era lo que más imponía. Cualquiera espera que algo grande y luminoso a esa altura deje rastro sonoro. No había nada. Solo la luz naranja desplazándose y ese dibujo de onda, siempre igual. Uno del grupo dijo que tal vez fueran bengalas. Otro preguntó por ejercicios militares. Pero no había humo, no había caída, no había chisporroteo. Las luces no perdían altura, y cuando terminaban la ola, seguían firmes su camino, como si hubieran pasado un punto de control y siguieran al siguiente. No sabría calcular distancias exactas, pero la altura aparente era la de un tráfico bajo costero. El tamaño de cada orbe, visto a simple vista, se sentía mayor que el de una luz de avión a esa altura. No parpadeaban, no alternaban colores, no se desviaban para evitarse. La formación se mantenía limpia, con la misma separación, y ese mismo gesto de bajar, subir, bajar, en el mismo tramo del cielo, repetido fielmente. No corrimos, no gritamos, nos quedamos quietos. Esa quietud de grupo que no es calma, sino bloqueo. Recuerdo la sensación en los antebrazos, el cosquilleo. La fogata bajó sin que nadie atizara. La conversación se cortó sola. Nadie quería ser el primero en decir, ¿ven eso? No hacía falta. Lo estábamos viendo todos, Auma. Las luces siguieron hacia el sur. En algún punto del horizonte las perdimos. No hubo explosión ni apagón súbito. Simplemente ya no estaban en nuestro cono de visión. Nos miramos sin saber qué hacer con eso. Alguien intentó retomar la charla anterior, otro subió la linterna, otro pateó una ramita al fuego. Cada cual buscó una acción mínima, cotidiana, para no quedarse pegado al cielo. A la mañana siguiente, compré el diario. Recuerdo abrir The Advertiser con esa ansiedad de encontrar algo que dijera que no habíamos estado solos viendo eso. Había una nota. Hablaban de un piloto que, según el artículo, había volado cerca de un objeto
y había dejado un dibujo a mano de lo que había visto. No puedo asegurar si se trataba del mismo fenómeno que nosotros, pero la coincidencia temporal y de zona me pegó fuerte. No guardé el recorte. Si pudiera volver a esa mañana, lo recortaría y lo guardaría en una bolsa plástica. En ese momento, pensé que no hacía falta, que con recordarlo bastaba. Con los años, cuando vuelvo a esa imagen, me quedan dos ideas que no sé resolver. La primera, si fueran aeronaves convencionales, ¿por qué replicar un patrón de ola tan exacto en serie, en el mismo tramo del cielo, sin sonido y sin luces reglamentarias? La segunda, si no fueran aeronaves, ¿qué clase de señal o procedimiento requiere marchar en fila, de norte a sur, como si cada luz estuviera leyendo una instrucción en el aire? No tengo explicación. Solo la escena. Un grupo de scouts, el humo pegado a la ropa, el campo abierto mirando al océano, y esa fila de orbes naranjas bajando y subiendo siempre en el mismo lugar, como si el cielo tuviera programada una onda y esas cosas la estuvieran siguiendo. Cada vez que huelo madera quemada, me vuelve el recuerdo con la misma nitidez. La luz naranja moviéndose en silencio perfecto y la certeza compartida de que, por un rato, vimos algo que no encaja con lo conocido.